La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Henao, diputado a la circunscripción número 2, Tobías Crespo. Es que había un Tobías Henao reformista, me queda eso. Aspirante eterno, alcalde. Los viejos tenemos el disco duro lleno de atrás, y entonces ahora... ¿Viejo quién? Aquí no hay viejo. ¿Dónde? Y, por supuesto, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y uno de los diputados más productivos que hay. Tobías. Buenos días, ingeniero. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio, Jacqueline. Hola. Y a todos los televidentes que siempre le siguen de hace muchos años a ustedes. Sí. Yo quería un diputado de la Fuerza del Pueblo para hablar de lo que está pasando con la Operación Falcón. Oye, hay varios compañeros de ustedes involucrados que, como decía ayer, Cándido Mercedes coloca a su nivel más bajo el prestigio de la Cámara, porque se quiera o no, se engloba. Se dicen los diputados riferos, los diputados narcos. Y entonces embarra gente que, como tú has hecho un trabajo, y solamente vale mencionar la ley de tránsito. Pero, ¿cuál es el sentir de tuyo como diputado y como miembro de la Fuerza del Pueblo? Bueno, para nosotros eso nos lleva a una gran preocupación. Lo hemos externado en la Cámara de Diputados en varias ocasiones y sobre todo entendiendo de que las responsabilidades son individuales, particulares, pero como un cuerpo, cualquier accionar de uno de los miembros de ese cuerpo deteriora o daña la imagen del cuerpo como un todo. Aquí nosotros lo que debemos es aspirar a que en este caso de la Operación Falcón, pues el Ministerio Público y todas las agencias que están encargadas de esta operación lleven esto hasta las últimas consecuencias y que en el caso de que haya algún colega que esté involucrado en estos tipos de actividades, pues se establezca el procedimiento que define la Constitución y las leyes en la República Dominicana y que a partir de ahora nosotros tengamos un antes y un después desde el punto de vista de la responsabilidad que puedan tener no solamente los partidos políticos, sino también la Junta Central Electoral, que es quien acepta, ¿verdad?, las inscripciones de los candidatos, y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que tiene niveles de informaciones sobre todo el accionar de cada uno de nosotros y a veces, en muchos de los casos, inicia investigaciones con un criterio de confidencialidad y que sobre esa base, esa colaboración se pueda dar entre la dirigencia de los partidos políticos, la Junta Central Electoral, que escuché al presidente de la Junta Central Electoral indicando que no tienen forma de determinar eso. Yo entiendo que sí, porque es un órgano extrapoder del Estado que puede colaborar con las demás instituciones. Además que la misma ley de partido mandó a crear una dirección general de fiscalización, no solamente de los fondos de los partidos políticos, sino también de los gastos de campaña. ¿Y eso funcionó? No ha funcionado, no. Es decir, el mandato que le da la ley a la Junta Central Electoral de que la rendición de cuentas de los gastos de los partidos políticos, de los candidatos, los topes de campaña, ¿verdad? Y que se transparentice todos esos gastos, pues es, por un lado, pudiera ayudar. Pero eso no es todo, porque en definitiva, y aquí la gente también ha atacado al método de elección, que si el método preferencial, sí, que si exacto, la lista cerrada. Y yo digo que el que tiene recursos, el que está en lo mal hecho, se cuela tanto en una lista cerrada como puede hacerlo en una lista abierta donde haya un voto preferencial, donde yo entiendo que lo que debe regularse es parte del voto preferencial y lo que explicábamos, los gastos de campaña, la investigación muy profunda de los aspirantes, porque como bien usted dice, nosotros que somos políticos de mucho tiempo, los 18 años, con una hoja de servicio y donde vamos al Congreso a aportar, nosotros vamos todos los días, pertenecemos ahora mismo, estoy en 15 comisiones. Y sobre esa base nosotros entendemos que en este caso en específico debe hacerse todo lo que establece la ley y que se llegue hasta el final, como una forma no solamente de limpiar el Congreso, porque estos tipos de actividades permean la justicia, el Ministerio Público y todas las instituciones de la sociedad. Ahora, Tobías, ¿has sido diputado en cuántas ocasiones? ¿En 4? 3. Este es mi tercer periodo. En 3 oportunidades de una circunscripción número 2, que tiene una mezcla de barrios, algunos carenciados, otros de clase media, se podría decir. Sí, y de media alta. Y media alta.
¿Cuál ha sido la experiencia sincera? ¿Se te han acercado personas? En los barrios se sabe lo que se mueve, de dónde sale el dinero, narco. ¿Cómo es que se da esa dinámica? ¿Y qué ha aceptado y qué ha rechazado? Bueno, no te puedo decir porque a nosotros nadie ha osado acercarnos para ese tipo de actividades. Hemos financiado nuestras actividades de campaña con nuestros propios recursos y sobre todo están ahí esa distribución de los fondos, pero nadie ha osado acercarnos porque no estamos envueltos en nada de esas actividades y al final dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que en el caso particular nuestro estamos lejos de todo eso y sobre todo que nuestra hoja de servicio profesional, familiar, nos ha permitido desarrollarnos en un ambiente totalmente diferente. Es decir, que en la circunscripción nuestra, desde el punto de vista del trabajo político que se ha dado, lo hemos demostrado no solamente como diputado, recuérdate que yo fui director de tránsito 6 años también y hemos estado incidiendo ahí del año 86-90 hasta la fecha a nivel político. Pero esa falta de arraigo con obras, es decir, en el caso tuyo, tú eres un profesor universitario, ingeniero, varios proyectos, pero hay otras personas que no tienen nada de eso y aspiran a tener una posición política en el Congreso, aspiran a tener un escaño. Entonces, es esa falta de arraigo de una labor que hace que gente con dinero y a base de dinero se imponga. Bueno, son parte de las distorsiones no solamente de la política, sino de todas las actividades humanas, donde el dinero es el principal elemento que pudiera marcar diferencia y donde en las circunscripciones y en los puntos donde se da, el que tiene mayor dinero marca las pautas. Todo el mundo tiene que caerle atrás, fuerza a todos los demás. Es decir, que son de las cosas que hay que regular porque en definitiva no todo es dinero, hay un trabajo que hay que hacer todos los días, hay un contrato social, el diputado viene siendo un puente entre los que no tienen y los que deciden. La política no es de 3 meses nada más de campaña, porque generalmente esas personas vienen en campaña. La política es 365 días, porque todos los días hay problemas, todos los días hay situaciones planteadas y uno tiene que estar dando esa cara y estando siendo solidario con mucha gente. Te pudiera decir que nosotros hemos participado en 5 procesos, siendo el más votado, tanto interno como fuera, y no han sido precisamente los recursos, la dinámica nuestra. La diferencia ha sido un trabajo muy consistente en el tuétano de la gente, es decir, estar presente con la gente, y eso al final marca diferencia y la gente lo reconoce, aunque muchos vean que algunos ejemplos no sean los mejores. Siempre alguien, aparte de Dios, siempre la gente está observando el trabajo de uno, te está mirando, te está monitoreando y decide respaldarte, darte el aval, porque cuando tú repites, tú te legitimas. Es decir, posiblemente llegar la primera vez pudiera ser no fácil, pero complicado, porque al nuevo todo el mundo lo cree. Puede ser, como dices tú en pelota, una chepa, pero legitimarse en una segunda oportunidad y en una tercera es más difícil, sobre todo la primera vez. Porque la primera vez es tú marcar la diferencia de que no fue un chepazo, sino que fue un trabajo consistente, y ya luego las demás, pues si tú sigues haciendo el trabajo y cumple con ese contrato social, con esa legitimidad, pues tú vas a tener siempre el apoyo de la gente. Tobías, se ha hablado de la importancia de la ley de extinción del dominio, que ha sido aprobada en varias ocasiones en el Senado y se cae en la Cámara de Diputados. También ahora está sobre el tapete, que bueno, porque hace tiempo venía hablando de eso, de que en el anteproyecto inicial de la ley de lavado, la ley contra el lavado, los partidos políticos eran sujetos obligados. Sin embargo, eso fue sacado, entonces ahora se dice, hay que modificar y los partidos tienen que ser sujetos obligados a dar la información. Ayer un invitado nuestro, Cándido Mercedes, muy optimista de que sí, de que en esta legislatura se va a aprobar el Código Penal, se va a aprobar la ley de extinción de dominio y que quizás se modifique la ley de lavado. Mira, eso está tan avanzado porque ya se acaba la legislatura en febrero, eso es ahorita. En enero, el 13 de enero. Eso es ya. Ingeniero, yo soy miembro de la comisión bicameral que está trabajando el proyecto de ley de extinción de dominio. Precisamente en esta tarde a las 4 tenemos reunión, nos estamos reuniendo de manera continua y en la tarde hemos leído una gran parte de los artículos, hemos avanzado
tiene muchos aspectos que son conflictivos, contradictorios, que mucha gente dice que raya contra la Constitución, que hay mecanismos que están disponibles para quitarle los recursos a la gente que se financia o que después que colabora, ¿verdad?, mantiene sus bienes. Y esperamos que la comisión permanente, la comisión bicameral a la cual pertenecemos, senadores y diputados, pueda rendir el informe. Como usted dice, se ha trabajado durante varios años, ha perimido, y esperamos que con el trabajo que se está haciendo pudiésemos tener esta ley que, vuelvo y repito, va a crear muchas situaciones porque rompe con algunos principios que generalmente son aceptados en el derecho, como la retroactividad de la ley, la parte de la temporalidad o no, principios que tienen que ver con el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Y hasta elementos de que aún un expediente haya sido archivado de manera temporal o definitiva puede ser de nuevo conocido. Es decir, porque el juicio se le hace a la cosa, no a la persona. Es decir, no tiene que esperar una sentencia penal, sino que a través de un juicio civil, de manera más ágil, más rápida, se puede extraer, ¿verdad?, del dominio de la propiedad un bien que se haya determinado que haya sido producto, ya sea en origen o en destino, de un ilícito definido en la ley, como es los delitos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado. Pero eso está bien. Sí, nosotros entendemos que sí, pero hay juristas constitucionalistas que entienden que hay mecanismos ya existentes, por ejemplo, la ley de lavado de activos, pudiera ser, que la Constitución establece en el artículo 56, creo que el numeral 6, la figura de la extinción de dominio, es decir, que es un mandato fuera del decomiso de los bienes, ¿verdad?, y la confiscación. La extinción de dominio es una figura que ya está constitucionalizado en la Constitución del año 2010. Vamos a ver cómo queda toda la discusión, el análisis, y entendemos que puede ser una herramienta importante, sobre todo para quitarle ese premio que se da muchas veces a ciudadanos que delinquen, que por ejemplo, trabajan en el crimen organizado, van a Estados Unidos bajo un acuerdo de extradición, cooperan con la justicia norteamericana, luego de cooperar, pues vienen al país y no solamente se le devuelven todos sus bienes, sino que puede aspirar a presidente de la República, puede aspirar a senador, a diputado, alcalde, porque la Constitución solamente establece 3 requisitos para ser presidente, es decir, candidato electo. En el caso de presidente, de 35 años en adelante, nosotros de 25, ser dominicano de nacimiento o nacionalizado durante los últimos 10 años y que no tenga sus derechos civiles y políticos no estén conculcados, y ya esa persona en la República Dominicana cuando vuelve no se le ha hecho ningún juicio y puede aspirar sin problema a cualquier posición electiva, porque la figura de la extinción de dominio es para romper con una figura que se llama el no bis in idem, que una persona no puede ser ¿verdad?, sometida o tratada en los tribunales 2 veces por la misma causa, pero como aquí el juicio se le hace a la cosa y sigue la cosa, no importa el tiempo, pues no rompe con ese principio de que no puede ser sometido 2 veces por el mismo hecho. Interesante, todavía, pero me preocupó, yo vi unas declaraciones del diputado del PRM de que lo van a aprobar aunque eso afecta a muchísimos diputados. Oye, eso no no solamente diputado, aquí hay un problema de querer desacreditar a la clase política, y esa declaración de ese diputado se está desacreditando él mismo. Sí, pues, y sobre todo, él dice que la comisión lo va a aprobar aunque perjudique a algunos diputados. Colegas de su partido, que 5 de ellos ya están, ¿me entiendes? Sí, se está afectando la imagen precisamente de diputados que son del gobierno, que han estado involucrados en la Operación Falcón, y sobre esa base va a afectar a todo el mundo, empresarios, religiosos, todo el que utilice un bien en origen o en destino para delinquir bajo los aspectos que define esta normativa, no importa el tiempo, incluso puede ser que un hijo suyo, ¿verdad?, herede un bien, pero ese bien fue producto de un ilícito y él hizo todas las cosas lícitas, le va a afectar a ese hijo suyo que producto de un bien que fue de un ilícito, aunque él hiciera actividades lícitas, pierde todos sus activos también. Es decir, aquí afectará a empresarios, a religiosos, curas, pastores y todo el que está, a ONG también, porque aquí se utilizan también ONG para lavado de activos, para blanqueo, es decir, que afectará a muchos.
Tobías, ¿cuáles son las expectativas que puede tener la población realmente de esta legislatura? Y en el caso de la Fuerza del Pueblo y de Tobías Crespo, ¿cuáles proyectos piensa que puede impulsar en esta legislatura? Mira, nosotros, aunque estamos trabajando mucho en el Congreso, 121 legisladores nuevos, este Congreso, lo digo de manera responsable, solamente ha servido para festival de préstamos. Se han aprobado más de 13.000 millones de dólares en préstamos. Ahora tenemos una carpeta nueva de festival que rondan los 444 millones de dólares, equivalente a 26.000 millones de pesos nuevos. ¿Nuevos? Muchos nuevos. Pero no estamos recaudando, no hay bollante. ¿Cómo necesitamos dinero? 440. La semana pasada se aprobó uno de 80 para el INDRI. Estamos hablando de 26.000 millones de pesos. Es decir, aquí cualquier contén que se vaya a hacer es un financiamiento. Pero perdón, préstamo. Esos son préstamos que estaban contemplados en el proyecto de presupuesto del 21. No todos están contemplados, ingeniero, en el presupuesto, porque tú sabes que cuando se aprueba el presupuesto el año anterior, se listan todas lo que se llama desde el punto de vista de crédito público, de endeudamiento, las donaciones, los bonos que se van a tomar en el mercado local o a nivel internacional y todo lo que tiene que ver con el endeudamiento. Y como el presupuesto siempre tiene un déficit, eso hay que estarlo definiendo en esa ley general de ingresos y gastos. Hay algunos que no están en el presupuesto, lo que rompe con la ley general la ley de ingresos y gastos de la República Dominicana, y es de gran preocupación. No tenemos código penal, no tenemos ley de extinción de dominio, no tenemos la modificación del Código Civil, no tenemos Código Civil nuevo, no tenemos Código procesal civil, no tenemos la ley de regiones de planificación. Es decir, que la labor legislativa ha sido muy pírrica, desde muy el punto mediocre. de vista de leyes y de temas importantes para las reformas. En este año lo que ha servido es una oficina, y lo digo con responsabilidad, de intermediación financiera para aprobar los presupuestos, los préstamos. Ahora tenemos en agenda 400 y pico más. Y usted ha levantado la mano. No, la Fuerza del Pueblo está votando en contra de esos préstamos, y en ese aspecto nosotros entendemos, no consideramos, Jacqueline, que los préstamos son malos. Es la calidad de ese préstamo. ¿Qué va a dejar ese endeudamiento? Es decir, ahí se han tomado préstamos, por ejemplo, para comprar bombillas LED, para iluminar a través de los ayuntamientos, los municipios. Han comprado préstamos para, por ejemplo, el mantenimiento de la línea del metro, por comprar mantenimiento de escaleras, vagones, elevados, es decir, que al final deben salir de la misma operatividad, que no son prioritarias. Para la inocuidad, que algo fitosanitario, de agricultura, es decir, eso no es importante al final y en un país sobreendeudado. Cuando tú haces un análisis de la rentabilidad, ¿verdad? Porque cuando tú tomas un préstamo es para dejar una impronta, es decir, yo no he visto una tercera línea del metro, no he visto un monorriel, no he visto nada que haya sido dejado con estos préstamos. Se dice que de los 13.000 y pico millones, 7.000 y pico han ido para la pandemia, para las vacunas, que hemos también comprado de manera desorganizada. Estamos comprando vacunas, endeudándonos para donarlo a otros países. Yo no sé si esa donación, y quiero ahí que algún jurista me confirme, tiene que ir al Congreso, porque nosotros tomamos préstamos para comprar vacunas para nuestros ciudadanos y la estamos donando a países que hasta la han rechazado. Es decir, ha habido una falta de planificación, de gerencia, hasta en cómo se manejan esos préstamos. Yo creo que nosotros pudiésemos caer en un default, y ya tenemos lo más cerca a Puerto Rico, que el nivel de endeudamiento puede llegar a un nivel de que nosotros no podamos pagar. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, estamos hablando casi de un 70%, de un 70%, y sobre todo de un nivel de rapidez que no creo que la economía pueda aguantar ese nivel de pagar esa deuda. Es decir, eso mandaría mensajes muy distorsionantes a los mercados internacionales, y hay que ver hasta dónde nosotros pudiésemos estar endeudados, porque, como tú dices, las instituciones han mejorado sus recaudaciones, que aduana, que impuesto interno. Se está bollante, parece ser el país, que si yo cuántas obras hay por ahí. Entonces uno se pregunta por qué hay que tomar tantos préstamos. Tobías, pero se supone que todo eso se va a resolver en el diálogo, la reforma fiscal y todos esos elementos. Que quiero caer en el diálogo, es decir, no son demasiados temas, poco tiempo y mucha gente para discutir.
Sí, eso al final yo creo que se va a diluir. Nosotros creemos en el diálogo, la fuerza del pueblo cree en el diálogo, hay una comisión que está ahí asignada, pero eso se va a diluir porque al final la gente no come con diálogo ni con reforma. La gente lo que quiere es que el pollo le baje de 100 pesos, que le baje el arroz, que le baje el aceite, que esté seguro en su casa. que se generen empleo, que haya seguridad ciudadana, que no la tenemos, volvió a ser la primera preocupación. Es decir, y además yo te voy a decir una cosa, hay una mesa presidencial o un gabinete presidencial para el transporte y nosotros hemos planteado que la mejor forma de hacer una reforma al transporte es cumpliendo la ley 637 y en este gobierno se creó una oficina de movilidad sostenible, violando la ley, quitándole atribuciones al Intran, a la OPRE, a la OCE. La mejor forma... Esa es la que va a construir las grandes obras. Bueno, en Palacio, sí, pero entonces le quitará las funciones al Intran, al Ministerio de Obras Públicas y al OPRE, que tenían esas funciones. Sí, ya nosotros hemos advertido de que eso entra en ilegalidad, en inconstitucionalidad, pero se sigue haciendo. Entonces, en ese aspecto nosotros entendemos que la reforma, de que muchas reformas empezaron en el 2000, en el 94, en el 2010, nosotros incluso la Constitución de la República debe dársele un tiempo de 10 años más para uno poder saber partes específicas de esa Constitución, que todavía inclusive el Congreso hay leyes que no ha votado de esa Constitución. Esa Constitución mandó a aprobar 150 leyes y nosotros creo que hemos aprobado 100 y pico, todavía faltan 40 normativas generales y específicas. Y adecuar a otras. Y adecuar otras, es decir que los países tienen ciclos y las reformas casi siempre duran de 20 a 30 años cuando se inician. Yo creo que el diálogo no es malo, entendemos que es importante que se escuche al país, que se escuche a los sectores, pero mientras va avanzando eso, la canasta familiar va aumentando, la inseguridad también, no se están generando los empleos, es decir, la gente lo que quiere es solución a los problemas que la pandemia y ante la pandemia pues tenía el pueblo dominicano. Pero por otro lado, el país, una parte del país está muy contenta con las persecuciones y los sometimientos y el disfrute de un ministerio público independiente. Sí, yo creo que eso es importante y que deben seguir en ese trabajo, avanzando en esos aspectos, pero desde el punto de vista del Ministerio Independiente y la aspiración, vuelvo y repito, no se necesita modificar la Constitución, ya la Fuerza del Pueblo ha expresado su posición sobre eso, porque está la ley orgánica del Ministerio Público y no hay necesidad de eso. Incluso yo he dicho, nosotros tenemos un ex procurador preso y fue con esta Constitución y estas leyes que tenemos, nosotros tenemos un ex jefe de la seguridad del presidente, incluso que está activo a nivel militar, que está preso y un grupo de personas más. Y hubo que modificar la Constitución. No, están presos con esta Constitución y con las leyes que tenemos. Es decir, que con la ley orgánica del Ministerio Público es suficiente modificarla para darle una mayor independencia. Si es que el presidente quiere desligarse de la facultad de nombrar a los fiscales. Mira, ingeniero, desde el año que se aprobó la ley orgánica del Ministerio Público, que se creó el Consejo Superior del Ministerio Público, anteriormente el presidente nombraba a los 1000 y pico de fiscales. Ya no, ya los fiscales entran de carrera, entran desde el juzgado de paz, que es la parte en la estructura más baja, ¿verdad? Por los tribunales especiales de tránsito, luego pasan por desempeño, por un tiempo y por mérito a ser fiscales a un juzgado de primera instancia, luego por el mismo mecanismo de carrera pasan a la corte y después de estar un tiempo en la corte y por su desempeño entonces pasan a ser procuradores adjuntos. El presidente de la República, tanto este como los anteriores, eso inició con el presidente Leonel Fernández, solamente tiene la facultad de los 1000 y pico de fiscales nombrar al Procurador General de la República y a 7 de los adjuntos de los procuradores. Los otros 7 lo elige el Consejo Superior del Ministerio Público, es decir, que son de carrera, vienen desde abajo, y si se quiere que él no se tenga eso, entonces se hace una terna desde el punto de vista del Consejo Superior del Ministerio Público, se propone 3 o 5 fiscales de carrera y ya el presidente de eso nombra para mantener esa aspiración que él tiene. Pero entendemos que si se ha hecho un proceso de someter funcionarios con este Ministerio Público, con esta Constitución, con estas leyes, no hay por qué tocar la Constitución. Muy bien. Oye, qué bueno que no hablamos de comunicaciones ni sino de los temas calientes, ni tu proyecto de ley sobre tecnología. Sometimos hace 2 semanas el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia y en marzo también de este mismo año sometimos
la Ley General de las TICs, que modifica la Ley 153-98 de telecomunicaciones. En las próximas semanas vamos a someter 2 proyectos más, uno que tiene que ver con la basura electrónica, el reciclaje de la basura electrónica, es decir, teclados, computadoras, impresoras, baterías, teléfonos que contaminan, y también de los contratos digitales. Es decir, que tenemos una agenda muy productiva para estos 2 y pico de años que quedan de este cuatrenio. Qué bueno. Muchísimas gracias, Tobías Crespo, por tu participación siempre edificante. Gracias, Tobías, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.